necesitas aprender a comer. Martes de nutrición. 8 de la mañana con 34 minutos. Estamos ya en nuestro martes de nutrición el día de hoy, en esta mañana un poquito fría, pero ya estamos con la doctora. Doctorita, buenos días, ¿cómo está? Muy, pero muy buenos días. Aquí es la sucursal del cielo, esto no se enfría. ¿A qué hora le da frío si la cabina es una delicia? Sí, nos da un poquito de frío a veces, ¿no? ¿Cómo le ha ido, doctora? Sí, cambió la fanesca. Ay, amo la fanesca. De todos los colores, olores y sabores, la amo. Me encanta. Justamente, y hablando de eso, porque hemos tenido algunos feriados seguidos y bueno, hemos venido en un ritmo de todas estas golosinas. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo ir desintoxicando un poco el cuerpo, de cómo irle dando ese equilibrio después de los excesos, porque seguramente mucha gente se excedió en estos días, doctora. Me da la impresión que la pobre fanesca es la tóxica. Me habla de desintoxicarse. A ver, ¿qué hubo? Humitas subieron. Fanesca, humitas, dulces, empanadas, ¿qué más? Pescado. Sí, y mariscos bastante, ¿no? Porque la gente, bueno, la que sigue todavía el tema de la tradición, Ajá. nada de carne, sino solo marisco. Exactamente. Bueno, vemos que hay una oleada en la ciudad de este momento de infecciones gastrointestinales, pero es bastante frecuente. Incluso hemos visto en el consultorio citas cambiadas para otro día porque la gente está en su trono. Entonces, a ver, lo primero que hay que hacer es reparar la flora bacteriana, ¿no? Es de venta libre, usted va a la farmacia y pide cualquier flora bacteriana X, Y, Z y por lo menos hay que tomarse unos 5 días. Cuando uno come en exceso, de pronto empieza a haber putrefacción de los alimentos en el sistema digestivo. Más aún se acentúa quien pasa de 40 años de edad. Entonces, puede ser como que un poquito más frecuente. Gente después de los 40 también se queja de pesadez, de no haber una digestión adecuada. Entonces, lo otro que podemos hacer, bueno, ya que estamos todavía como por la época, aprovechar y hacer un ayuno, ¿no? Un ayuno iría bastante bien. No estoy hablando de bajar de peso, sino de un freno, un pare que uno se puede hacer al organismo de vez en cuando, y asimismo hay diferentes tipos de ayuno. A veces creemos que ayuno es simplemente no comer y me mato de hambre. Lo básico para un ayuno es la hidratación. Entonces, hay diferentes tipos de ayunos que se pueden hacer, por ejemplo, con caldos de hortalizas, de 24 a 72 horas, por ejemplo, ¿no? Hay otros ayunos que se hacen exclusivamente con hortalizas crudas, un porcentaje de un 50% de hortalizas crudas o un 25% de cocinadas, ¿sí? Y otro 25% de fruta que sea baja en azúcar, como el melón, la manzana verde, por ejemplo, el kiwi. Entonces, unos 3 días, por ejemplo, de este tipo de alimentación sí le hace que descanse y sea una escoba y un pequeño barrido para nuestro sistema digestivo, si es que mismo nos hemos excedido, ¿no? El otro tipo de ayuno también es en base a líquidos que sean antiinflamatorios, como por ejemplo aguas aromáticas. Allí pueden ir las agüitas de toronjil, por ejemplo, de manzanilla, por ejemplo, de menta también iría bastante bien. Aquellas que se hacen en base a caldos de solamente hortalizas también es bastante válido, porque de allí podemos tener una gran cantidad sobre todo de minerales. Entonces no es que ayuno y es que como cero y me mato de hambre. O sea, lo básico, indispensable para el organismo humano son los líquidos. Por lo menos simplemente tomando de a poco cantidades de agua durante cortos periodos de tiempo. Además, recuerde que no todo el mundo califica para un ayuno. Podría haber un shock hipoglicémico, por ejemplo, para alguien que tiene diabetes, entonces no todo el mundo califica para un ayuno. Pero si es un buen comedor, está con alto peso, pues bueno, le va a hacer bastante bien a su sistema digestivo, ¿no? El frenarle un ratito, el frenarle un poquito, ¿no? Voy a ser un poco infidente, pues del día viernes, que ya se estaba comiendo la fanesca, por ahí escuché
Ya no importa, dice, sírvame un poquito más. Dice, igual ya desde el lunes empiezo a tomar agua de laurel. ¿En qué beneficia el tema del agua de laurel? No hay bueno, digamos que es un digestivo, Ya. al igual que la manzanilla, por ejemplo. O sea, de pronto, como es una comida alta en granos y la generación de gases puede ser bastante alta, entonces de pronto ya no hay toda esta distensión abdominal. Sería igual que tomarme una pastilla efervescente o cualquiera de estas cosas que sirven para que no haya esa sensación de pesadez al momento de la digestión, ¿no? Al igual que el agua de orégano, al igual que el agua de apio, que nos pueden dar un resultado similar. Pero no hay algo mágico que evapore las calorías que eso, que eso nos dio, pues, ¿no? Entonces, bueno, a retomar la vida normal. Si aún no ha tomado la decisión de hacer ejercicio, podríamos comenzar de a poco. Eh, el secreto, les decía alguna vez, es 15 minutos después de que usted come, la comida empieza a transformarse en energía. Entonces, así sea una caminata suave dentro de la sala de su casa o haciendo labores normales, va a ver cuánto se gasta, no se deja que se acumulen las calorías extras. Entonces, iría súper genial hacerse una pequeña caminata por allí, ¿no? Y pues bueno, una invitación una vez más a la mesura. Yo no creo que haya calentado de fanesca hasta el día de hoy, pero, Sí, hay. pero seguimos encontrando fanesca en los restaurantes, ¿cierto? Claro que sí. Todo el mes era. Ahora, ¿qué pasa, doctora, con esta lógica bueno, más allá de la fanesca, por ejemplo, el fin de semana, ¿no? El fin de semana siempre la gente se tiene permitido comer un poquito más, quizá incluir el alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que se pasó el fin de semana y dice, no, ya la siguiente semana cero carnes y full ejercicio. ¿Compensa ese desmán que tuvimos el fin de semana? Es bastante típico, Tania, que yo vea a mis pacientes cuando hago las evaluaciones nutricionales, cuando llegan por primera vez, que de lunes a viernes casi que no comen. O sea, literal se pasan en dieta. Ujú. Y sábado y domingo no solamente es que se exceden un poquito, se van exactamente al otro extremo. Y Moni, pero es que si casi no como, yo no sé, no entiendo por qué subo de peso. O sea, eso es lo típico que me puedan decir. Es una cuestión de sumas y restas, pues, ¿no? Entonces sí, puedo comer muy poquito durante la semana, pero con un solo sándwich que tenga una vasta cantidad de mayonesa o una fritura. Primero que si usted le acostumbra al cuerpo a algo sano durante la semana y luego tiene algo no sano el fin de semana, es igual que si usted tiene una pared pintada de blanco, pero si solo le dio un pelotazo con lodo, nada más. O sea, son los extremos, y ya está el pelotazo dado con lodo ahí. El organismo además se vuelve más ávido por guardar porque sabe que ya hambruna el resto de la semana, entonces termina subiendo el doble o el triple de lo que hubiera imaginado. Sí, lógicamente, por ejemplo, se puede hacer compensaciones como en vez de su colación que utilizaba a media mañana o a media tarde, diga usted frutos secos, fruta, atún, de pronto tiene su porción de helado, su porción de torta, pero mientras esté dentro de las cantidades adecuadas, no va a haber un disparo de peso por más que coma cosas diferentes. De pronto, no sé si alguien se va por carnes asadas, por chuzos, por lo que sea, si de pronto, no sé, come algo de mariscos y ya no en casa, sino fuera de casa, mientras sepamos cuál es la dosis de alimento, pues no tendría por qué pasar nada, pero no hay que hacer cosas extremas como que me mato del hambre la semana y luego como no comí, pues me como el doble o el triple. Créame que no compensa lo poquito que pueda comer de lunes a viernes, lo que puedo comer en una sola comida de fin de semana. Entonces, por eso es que la gente tiene grandes variaciones y más bien, como le decía, hay mayor tendencia a subir de peso, a guardar más grasas, precisamente por esas grandes diferencias que hacemos. Tenemos una consulta, dice, buenos días, doctora. Dice, yo cumplí 30 hace 6 meses y mi propósito fue dejar de comer carnes rojas porque no quiero envejecer prematuramente. ¿Qué tan recomendable es esto? No es mala idea. Además, como hay proteínas de otras fuentes, entonces no va a haber ningún tipo de deficiencia. Sin embargo, hay que estar monitorizando con cierta frecuencia la cantidad de hierro. Recuerde que somos una carne roja y la manera más fácil de adquirir el hierro es de otra carne roja, ¿no? Sí, las sustancias tóxicas que son generadas a través de la digestión de la carne roja, pero por supuesto cuando estamos en un envejecimiento prematuro, eso es totalmente cierto.
pero pues no está mal que al menos una vez al mes consumiera alguna pequeña dosis, sobre todo midiendo, como le decía, por lo menos una vez al año, 2 veces al año, cómo va su cantidad de hierro sanguíneo, ¿no? Entonces, en el examen, en el hemograma, podemos ver que no estemos cayendo al otro lado, como la anemia, ¿no? Pero recuerde que la carne roja también tiene vitamina B12, tiene zinc, claro, por supuesto que hay otras fuentes, pero la más fácil de encontrarla es la carne roja. El tema o el problema con la carne roja es que sea todos los días y que si le sobró del almuerzo, además, coma en el calentado. Entonces, ya, ahora también hay que ver en qué familia está la persona que nos consulta. Es decir, si es una decisión personal y vive solo, es una cosa, pero donde hay niños y adolescentes es otra cosa. Los niños y adolescentes tienen otro proceso digestivo y tienen otros requerimientos nutricionales. Con ellos, lo recomendable es por lo menos 2 veces en la semana que tengan su dosis de carne roja, si no ellos muy fácilmente, más fácil de lo que podamos imaginar, hacen deficiencias y graves y extremas inclusive. Ahora, fíjese en lo siguiente, el tener anemia a la gente a veces no le preocupa, porque de pronto el niño simplemente está con un poco de cansancio o de sueño, pero la anemia permanente, ¿sabe lo que hace? Le exige al hueso, que es en donde se forman los glóbulos rojos, le exige más trabajo. Una anemia crónica hace una especie de agrandamiento de la parte interna del hueso, pero eso hace un adelgazamiento de la parte externa en cambio. Entonces, a la larga, son gente que puede terminar con osteopenia, con osteoporosis en un futuro no muy lejano, jovencitos inclusive. Después hay que tener súper cuidado de las decisiones nutricionales que tomamos como persona, pensando en una persona que está dentro de un grupo familiar. Entonces, no podemos simplemente porque quiero sentirme bien arrastrar a toda la familia a un problema nutricional de pronto severo que no se va a ver en este momento precisamente. Es decir, una osteopenia o una osteoporosis no se da solamente por una falta de calcio, se da por anemias crónicas mantenidas desde la infancia y la adolescencia. ¿Se da cuenta? Por eso es súper, súper importante. Cuando yo hago una evaluación nutricional, no pregunto qué come usted. Estoy pensando en un individuo que está dentro de la familia y qué es lo que va a hacer la familia. Entonces, si hay adolescentes, por ejemplo, que están en la ola híjole, no quiero que maten a los animales y que me vuelvo vegetariano porque quiero bajar de peso y bueno, por eso digo, hay que hacer un análisis completo de la familia para poder darle la respuesta a una persona. Lo que nos dice es, en mi caso dice vivo sola, doctora, y es que después de los 30 el cuerpo ya no es el mismo. Imagínese que yo que ya voy a llegar a los 15 por tercera vez. Si vive sola no hay ninguna bronca, en el buen sentido de la palabra. Haga lo que se le pegue la gana. En el buen sentido de la palabra digo, porque es que allí es diferente, ¿no? O sea, y uno puede alimentarse de otra manera totalmente diferente, más fácil en el sentido de que si quiero, no se me antoja cocinar y quiero poner todo en un batido, pues vale, ¿no? Les contaba alguna vez cuando la vida era normal y mis guaguas iban a clases. Bueno, ahora ya está más o menos normal, pero eran más chicos, me refiero, niños de 3 y 5 años. ¿A qué hora les pone a desayunar y que se apuren y que la buceta ya pasa, ¿no? Entonces, si tenemos 3 cosas principales en un desayuno, como la harina, la proteína y su dosis de vitaminas y minerales que pueden ser frutas y que pueden ser hortalizas, entonces, en un solo batido se puede poner todo. Entonces, como lácteo, puede ir yogur o algún tipo de leche vegetal o animal, puede ir algún tipo de fruta. Y ahí mismo, si quiero ponerle la granola, la avena, algún tipo de huevo ponen carbohidrato. también los batidos, ¿no? Exacto, tranquilamente. Entonces, el nene con su súper batido ahí, con su sorbetito y listo, se mandó el desayuno. Literal, es igualito que un seco de pollo ahí. Entonces, amiga, no se enoje, lo que le estaba diciendo es que cuando uno vive solo, la vida es diferente, pues. Por aquí tenemos Puede preparar súper bien un montón de cosas. una compañera que se quedó impresionada el otro día con lo que usted mencionaba, que el tema de la granola con yogur puede equivaler al tema del seco de pollo, porque ella se cuida un montón. No sé si ya le llamó, dijo, le voy a llamar a la doctora. Pero, doctora, nos llama mucho la atención este tema de después de los 30. De verdad ya empieza a ser diferente, porque a mí mucha gente, yo estoy al borde, ya tengo 29, y dice, ya vas a ver que cuando llegues a las 30 el hígado no es igual, y el estómago no es igual, y no sé qué no es igual. ¿De verdad hay estos cambios ya con no sé si con los 30?
Bueno, yo empecé a sentirlos después de los 40, le cuento. O sea, depende mucho de la vida en general que uno tenga, ¿no? Los niveles de estrés que uno maneje y cómo los maneje. La cantidad que uno duerma es tan importante. El tipo de alimentación, la actividad física, hay un montón de cosas que influyen. Hay gente que empieza a sentirlo eso a los 50, me dan envidia. Uno de ellos es mi esposo, 52, y recién veo que tiene alguna que otra queja. Un achaque. Algún achaquito por ahí, pero Yeah. está como comenzando, ¿no? Pero ayer me reía, acompaño a mi hermano al médico, creo que comió mucha fanesca ese niño. Yeah. Ese niño está cumpliendo como 40, entonces. Es un niño de los 40. Entonces dice, pero doctor, es que a mí no me ha hecho mal la fanesca nunca. Le dice, no. A ver, papito, está cumpliendo los 40, ¿no? Eso es lo que le dice el médico. Entonces, sí, 30 como que es Muy como que es muy pronto, ¿no? prematuro, como Sí. para que uno empiece a sentir cosas extrañas. Yo escucho mucha gente treintona que ya está con achaques de, claro, de alguien que a lo mejor está en 50, 60 años, quizá. Pero sí hay cambios. A ver, yo me acuerdo que un día de esos yo tenía 32 años y 14 días, jamás voy a olvidar ese día. Me veo al espejo y me asusto de un montón de líneas verticales en mi cuello. Y dije, se fregó, empezaron las arrugas hasta en el cuello, no puede ser. Yeah. Rayitas, 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 así, que con el paso del día, bueno, con unos minutos más desaparecían y el cuellito estaba normal otra vez, ¿no? Entonces ahí tuve conciencia y dije, híjole, necesito usar una crema no solo en la Claro. cara, sino también en el cuello. Entonces, bueno, sabiendo esas cosas, es mejor prevenirlas. Tampoco sé si pues hay gente de 70, de 80, que les veo muchas de las veces más jovencitos que yo. Entonces, Claro, con más vitalidad. actividad física, comida adecuada, sueño adecuado, y va a ver que no tiene ningún ay por allí. Esos ayes que la gente empieza. Y prohibiciones, ¿no? Porque uno solito se empieza a prohibir las cosas, ya. Exacto, exacto, exacto. Hacer una vida de lo más mesurada posible. Lógicamente, después de cierta edad, los ácidos gástricos o empiezan a disminuir la producción o aunque tengan la misma cantidad producida, ya no son tan efectivos ni eficientes como cuando uno era más joven. Entonces, esa concentración hace que ya no podamos digerir lo que antes. Además, a partir de los 38, 40 y un poquito más tarde, de pronto después de los 45 en hombres, es más acelerada la pérdida de musculatura, ¿no? Entonces ya no estamos en etapa de anabolizar, es decir, de crear músculo, sino más bien de perderlo. Ok, quiere luchar contra el tiempo, pues bueno, el antídoto se llama actividad física y no queda de otra, ¿no? Claro, pero hay gente también que exagera. Si usted hace mucha actividad física, está bien siempre y cuando la compense con la comida adecuada. Caso contrario, empieza a haber desgaste de la musculatura. Podemos irnos exactamente al otro lado. Entonces, por ejemplo, viendo gente que hace exagerada cantidad de ejercicio, exagerada, no en el mal sentido de la palabra, sino por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, un futbolista que hace 8 horas de actividad física al día. Entonces llega el ejercicio a un punto tal, ya le digo, no, de no ser beneficioso, sino más bien de representar un desgaste, pero a ver, estamos hablando de algo exagerado como un deportista de alto rendimiento. Más sin embargo, podemos hablar también de un desgaste de gente que tiene un trabajo de oficina, está sentado todo el día y de pronto acelera y hace cosas exageradas sin haber hecho una evaluación previa. Podemos físicamente desde afuera vernos bien, pero cuando nos medimos y hacemos un análisis de composición corporal, hacemos medición de cuánta grasa, musculatura, tejido óseo tenemos, de pronto hay ya un huesito muy adelgazado, de pronto la musculatura es muy baja y lo primero que se me pasa por la cabeza es alzar pesas y resulta que era tan baja que termino o lesionándome o desgastando más la musculatura. Es típico gente que toma la decisión de hacer ejercicio, que a las 2, 3 semanas está lesionada y le toca parar, que por su rodilla, que porque es que le duele demasiado su cuerpo por el ejercicio. Entonces, de pronto debemos comenzar de a poco, ¿no? E ir avanzando conforme el cuerpo nos dé, conforme el cuerpo pueda. Entonces, o asimismo, aquellos que se ejercitan solo el fin de semana y van 6 horas de vóley o 8 horas de fútbol, híjole, eso es perdón por la palabra, un desmadre para el organismo. Es una cosa me refería que es demasiado acelerado es una agresión lejos de ser un beneficio, ¿no? beneficio. Exactamente. Entonces, por eso sí hay que tener súper cuidado de tener la compensación adecuada, ¿no? Entonces, tampoco se vale
ok, o sea, hemos vuelto a ver las bailoterapias y más por ahí, y luego van por la salchi, no se compensa para nada. Si tengo poca musculatura, pues entonces quizá gaste Ya. unas 80 calorías en el mejor de los casos de una hora de ejercicio, pero la salchi se pasó de las 500, de las 600 calorías o más, entonces, no, es que como estoy haciendo ejercicio, No importa, entonces, compensa. exactamente, y no, pues ni de lejos. Bueno, por acá nos dicen si podemos hablar sobre el tema de cuidados de la piel. Lo vamos a dejar para la próxima semana, otra vez después de los Todo 30. gusto. Algo Sí, sí, tienen con sí. los 30. Es un muy buen tema de Sí. cuidados de la piel después de los 30. Vamos a tocar ese tema la próxima La próxima semana. semana se los dejamos pendiente para la próxima semana porque ya estamos sobre el tiempo. A los amigos que nos están pidiendo pues este tema, el próximo martes lo tratamos. Muchas gracias, doctora. ¿Dónde le podemos ubicar? Siempre es un gusto. Estamos en el Hospital San Juan de Dios, cuarto piso, consultorio 403. Si quieren su evaluación para medir su porcentaje de grasa, de masa muscular, de tejido óseo, las 3 primeras personas que nos escriban a nuestro centro de agendamiento de citas 098-221-3752, con todo gusto, pues les daremos totalmente sin costo. 098-221-3752. Perfecto, ahí está entonces, amigos, para que puedan contactarse con la doctora. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Siempre es un gusto estar con ustedes. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestro Facebook, que tienen una hermosa información allí. Con cierta frecuencia estamos haciendo videos con información que sé que les va a ser Recetas bastante útil. también, ¿ah? Por ahí. Exacto, recetas, cómo hacer unas papas fritas sin tanta grasa, panaduras, salsas, etcétera, etcétera. Con gusto estamos Para que no sufra, allí. para que no sufra Total. usted que quiere ir sufriendo por la comida. Con esto, amigos, estamos finalizando. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el día de mañana a las 7 en punto con más de nuestro noticiero en voz alta. Un abrazo para todos ustedes. Excelente martes. Hasta aquí llegamos con las noticias más relevantes de la actualidad local, nacional e internacional que han marcado un antes y un después. Esto fue Noticiero en Voz Alta por La Chismosa FM. En el norte, sur, este y oeste, La Chismosa está en todos lados.